Vamos a empezar con nuestro saludo, como siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque estamos de todas las bandas del mundo aquí recogidos para tener, como cada alhad, un moabet que nos va a dar sabor de boca. Y hoy, más que ninguno, porque tengo un musafir que le dedicamos a esta cante que sentimos al empecillo. Vamos a empezar como siempre. Voy a partajar nuestro ecrán con vosotros para contaros que estamos hoy en el encuentro número 87. Mashallah, mashallah. Y vamos a ver en el empecillo que tenemos el próximo Alhad, 19 de junio, descubrir el sefaradismo con nuestra balabaya por la Dino Comunidad, Rachel Amado Bornik y el Rab Sumuzafir Nissim el Nekabe. Vamos a ver qué será descubrir el sefaradismo a las mismas horas cada semana. Tenemos para vosotros en youtube.com/Raya-S-Farad los filmicos de todos nuestros moabetes. Y si no vos acordás, podés entrar en sfarad.com Raya TV y ahí también los vas a tener en el modo en que los vemos aquí en las estampas. Si nos queréis dar un ayudo para continuar con los costes de los encuentros, porque para todos son de baldes, amamos tenemos algunos costes de pagar. Esto se puede hacer en sfarad.com. Raya encuentros, vas a tener el modo de darnos a vosotros vuestro ayudo, vuestro dono, y esto en este punto tengo de dar muchas gracias a todos que cada semana un pisico o un muchico nos dan pues el ayudo, el dono para que podamos continuar más y más con estos hermosos encuentros. Y ahora sí, esta vez, ahora me voy a trocar, seré yo la balabaya por el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires y tengo un musafir, como dije, que nos va a dar sabor de boca, es Jake Kohenak, y él nos va a hablar sobre su historia y también sobre la comunidad de Boynton Beach, un sefaradí de Estambul a New York y a Boynton Beach, Florida. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Jake. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, tardes y noches a todos de vuestro país en todas partes del mundo. Quiero partajar mi ecrán antes que empezó. Espera, yo te quiero contar a la gente un poquitico verso ti. Nuestro musafir de hoy, como dije, es nuestro amigo Jake Kohenak, que nació en Estambul y emigró a New York cuando era chico con sus genitores. Se engrandeció ahí y se retiró a Florida hace 7 años. Todos conocen a Jake porque está con nosotros casi todas las semanas del empecillo a nuestros encuentros. Lo conocemos también porque él troca sus fotos detrás en los zoomes en cada encuentro. Y Jake es uno de los directores de la Federación Sefaradí de Palm Beach y escribe en la Dino Comunidad de vez en cuando. Marcelo y yo lo conocimos a Jake en una conferencia en Miami hace 6 años. Esto estaba intitulado Share Ladino Roots and Heritage, partillar raíces latinas y herencia, donde él representó la Federación Sefaradí de Palm Beach y nosotros a FESELA. Desde ese encuentro nos hicimos amigos grandes y en una otra ocasión, cuando estuvimos visitando Miami, lo buscamos a Jake y a su mujer Susan, que está aquí con nosotros, y fuimos a comer juntos. Entonces le demandé a Jake que fuera nuestro musafir hoy y él nos va a contar su historia. Ancina que ahora sí puedes partillar el ecrán con nosotros. Merci mucho. Okay, share screen. Okay.
Ok, ¿estás viendo? Sí, muy bueno. Ok. Buenos días, tardes y noches a todos ante los topages en todas partes del mundo. Ok. Quiero partajar mi ecrán, ok, ¿estás viendo todo? Primero, quiero regraciar a Liliana y a Marcelo por lo que hacen cada semana para traer estos programas a nosotros. Y Liliana en particular, que me invitó para el encuentro de hoy, 2 o 3 semanas antes, cuando estaban en vacaciones. Estos dos siempre están laborando. Cuando ella me demandó que me hace su musafir, yo le demandé y le dije, ¿de qué yo? Estoy seguro que hay otros que son más interesantes de mí que puedes topar. Yo los voy a meter a dormir. Liliana me dijo que ella quería saber mi historia y que otros van a estar interesados en oírlo. Y ella quería que hablara sobre los maravillosos programas que tenemos en la Federación Separadí de Palm Beach, aquí en el sur de Florida, donde moro. Muchas veces tengo como mi background en la lengua de Zoom el logo de la Federación cuando estoy en la audiencia de los encuentros en los diferentes Zooms. Ok, empezaremos. Aparecí un PowerPoint con muchos fotos. Puede ser, os vais a acordar de ciertos nombres urgentes en las fotos. ¿Quién soy yo? Nací en marzo de 1954 en Estambul, a los doctores Isaac y Esther Kohenak. Ninguno los conocían como Kohenak. Eran los doctores Cohen. Nací la misma data de mi padre, el 25 de marzo. Mi nombre de medio es Jackie. Hay judíos en Turquía y en Israel que hicieron aliyah, que son de mi generación, con sus nombres que Jalil son Jacob, y sus genitores les ajustaron el nombre Jackie. Si algunos tienen el nombre Jackie, sabes que es judío de Turquía. Permítame a empezar con mis nonos y nonas. Todos tenían muchos hermanos y hermanas, con la excepción de mi gran papá maternal. Él tenía solo una hermana. En turco dice, merak etmeyin. No os voy a empezar con muchos detalles de estos todos parientes. Las alcunias de la entera familia que topé los metí en el ecrán. Es un grande familia con casamientos, especialmente de la parte de mi madre. Va a empezar con la parte de mi padre. Mi gran papá se llamaba Jacob Cohen, de quien yo tomo mi nombre. Esta foto que ves en el ecrán fue en la exhibición sobre los soldados judíos en la Armada Otomana en el Museo de 500 años en Estambul. La exhibición fue organizada por Metin de Levi. Mi gran papá se fue a Cuba con otros hombres, se quedó allá unos cuantos meses, no rehuyó y retornó atrás a Turquía. Mi gran mamá se llamaba Elisa Seni. Algunos se quedaron tenía muchos hermanos y hermanos. Algunos se quedaron en Turquía, otros se mudaron a Francia. Y en un caso, mi gran mamá tenía una hermana que se llamaba Fanny, que emigró a New York. Más sobre esta hermana después. Un tía de mi padre, hermana de mi gran papá, que se quedó en Estambul, que se llamaba Esther Cohen, la misma nombre de mi madre, se casó con Yuda Filiba y tuvieron un hijo con el nombre Jaim Vitali Filiba, primo hermano de mi padre. Jaim se casó con la hermana de Jajam Nissim Behar. Como la mayoría de vosotros sabéis, Nissim Behar fue el fundador de la Machaziket Torah en Turquía. Aunque mi padre no era, como decimos, sofú, sabía todas las oraciones de memoria. Había un tiempo que mi padre era maestro en el Machaziket Torah en los días de Jajam Nissim Behar. El reputado Hazan Jacob Cohen, que ahora mora en Israel, fue uno de los elevos de mi padre. Cuando estuvimos en Israel por primera vez,
fuimos al Cal noche de Shabbat y me introdujeron a Hazan Cohen que estaba en el Cal. Él no podía detenerse de alabar a mi padre. El Hazan Cohen preparó un cassette para mi padre y me lo dio a mí unos cuantos días después para darlo a él. Ahora quiero jugar unos cuantos puntos de este cassette. Muy estimado Dr. Isaac Cohen, es una alegría para mí, Yaakov Cohen, el hijo de Rabbi Baruch Cohen Zichrono Libraja, después de tantos años, hacerte oír la voz como Hazán de uno de tus elevos, que soy yo. No me olvidé de tu graciosa personalidad. Y esto por el entremis de nuestro querido amigo Yehuda Sagiv, Hashem Yishmereu. Te auguro, querido doctor Isaac Cohen, años buenos, salud cumplida y felicidad. Mi padre tenía una prima hermana en Francia que eran muy cerca. Su padre, que se llamaba... Muy estimado doctor Isaac Cohen. Perdón. Okay. Mi padre tenía una prima hermana en Francia que eran muy cerca. Su padre, que se llamaba Rafael Eskenazi, murió en el campo de Drancy. Rafael Eskenazi escribió letras de Drancy a su mujer, María Eskenazi, née Marisa, ni la tía de mi padre, y a la hija. La hija topó todas las letras y los imprimió en un libro. El nombre del libro es Avoir 13 ans sous l'occupation allemande, 1941 a 1945, Lettre de mon père. La nombre casada de la prima hermana era Corinne Lacazien. Si hay algunos de vosotros en Francia que sabéis cuál se hizo de ella, házmelo lo saber por placer. Perdí contacto con ella. Otro hermano, primo hermano de mi padre, era piloto por Air France.
Su nombre era Joseph Parsi y venía a Turquía 2 o 3 veces al mes para su laboro. 2 años antes tomé un examen de DNA con myheritage.com y topé su hijo. Y empezamos a corresponder. Él se llama Alain Farsi y mora en Francia. Y en Israel tengo primos que hicieron aliyah en los 70s. Algunos de vosotros en Turquía y en Israel puede ser los conocéis. Son los sobrinos de Nissim Behar, hijos de Jaim y Corinne Philippa Sagubilen. Son los hermanos Yudah Sagib y Abraham Sagib. Sagib es la cuña que tomaron cuando se hicieron aliyah. Las 2 veces que estuvimos en Israel, ellos y sus familias nos trataron como reyes. No nos dejaron solos un punto. Mi gran papá y gran mamá paternal están enterrados en el cementerio sefaradí de Arnavutköy, que hoy se conoce como Ulus Sefarad Musevim Mezarlığı, en tumbas uno enfrente del otro. Por la parte de mi madre, el nombre de mi gran papá era Yasef Yaakov Caraco y mi gran mamá se llamaba Flor Caraco. Él se murió cuando tenía 45 años. Yo no lo conocí. Tenía una hermana que se llamaba Rivka o Rebeca, que se casó con Isaac Carmi. La hermana y su marido mudaron a Israel. Tenían 3 hijos con los nombres de Abraham, Shalom y Rafi. No sé nada de este lado de la familia. Mi gran papá maternal está enterrado en el cementerio judío de Haskell. Cuando estuvimos en Turquía, topimos la tumba. Estaba muy sucio. Le pagamos el laborante unos cuantos días y lo limpió. Esta es la foto. Está escrito en letras hebreo encima de la tumba. Aquí reposa el regretado que murió a la edad de 45 años. Yaakov Caraco, en el día 24 Adar 5705. Mi gran mamá Flor era de la familia Sagues y Saban. Mi gran papá y gran mamá tuvieron 2 hijos, mi madre y su hermano Shalom Caraco. Mi madre era eleva en Istanbul Kız Lisesi. Kız Lisesi en turco es liceo para hijas. Durante su tiempo, esta escuela fue una de las mejores escuelas en Estambul. Mi padre era elevo en el liceo de Beneberit en los 1930s. Topéis foto de su clase en el libro de Rifat Bali, Bir Türkleştirme Serüveni, 1923 hasta 1945. Traduciendo es una aventura de turquificación. Está escribiendo debajo que el foto está en los archivos del Museo Bet Hatfutsot en Tel Aviv. Me fui al sitio del web y topé 2 otras fotos de mi padre de su casa en el sitio del museo. Ahora quiero mostraros unos cuantos fotos de la familia Sagues. Mi gran mamá maternal era uno de 8 o 9 hermanos y hermanas, y todos eran de Bursa. Mi madre estaba cerca a todos sus tías y tíos de sus primos. Hoy en día estoy en comunicación con los hijos y hijas de ciertos de los primos hermanos y hermanas de mi madre que moran en Estambul y en Israel. Puede ser que conoces a algunos de ellos que son también mis primos. En Turquía estoy en contacto con email, Facebook y los veo en Zoom cuando tienen sus videos abiertos. Dora Treves, hija de Baruch y Esther Sagues, Shimona Ben Habib, y nieto de Vitali y de Luisa Kohenet, hijo de Rifat y Jenny Ben Habib, y Víctor Fins, hijo de Mordo y Uza Fins, y también correspondí con Rosie Escanesi Venturero, que es la hermana del difunto Ezra Venturero, que era el chef de la comunidad judía de Bursa, y estaba casada con Dolly Venturero, prima hermana de mi madre. En Israel tengo prima Vivi Sagues Mitrani, la hermana de Dora Treves, Benjamin Kohenet, hijo de Vitali y Luisa Kohenet, y Vivi Yanti, hija de Abraham y Luisa Yanti. Mi gran mamá maternal murió en 1979 y está enterrada en New Jersey. Tornado a mi padre y madre, tomaron el diploma en 1948 de Istanbul Tıp Fakültesi
Escuela de Medicina de la Universidad de Estambul. Mi padre sirvió el askerlik como doctor en Doğubeyazıt, cerca de la montaña Ararat. Al mismo tiempo laboró en un clinic en el casal local, tratando a los casalinos. Una vez me dijo que los casalinos en el clinic le pagaron con reinas. Como todos, mis genitores tuvieron dos ceremonias de casamiento, un civil y el otro religioso. La ceremonia religiosa era en el Calzulfariz. El día que al dar cabo boda se realizó en 1983. En 1986 eran los dar cabos oraciones y en 2001 el CAL convirtió el museo de 500 años. El museo mudó al lado de la sinagoga Neve Shalom en 2016. Mi madre era doctora de hijicos, pediatría, Rofea Radim en hebreo, y mi padre era internist general practitioner, dahiliye doctor en turco, Rofe Penini en hebreo. Mirando a las fotos de su clase, ella era una de las dos mujeres. Hace unos cuantos años que correspondí con el historiador Naim Guerius. Él escribió un libro y mencionó el nombre de mi madre como la primera doctora de hijicos judía turca. Señor Naim me envió un email en turco, lo va a traducir después. Anneniz ilk Türk Yahudi kadının çocuk doktoru ise kitaptaki ilkler arasına girecek. En ladino, tu madre será la primera mujer judía turca y estará la primera en la categoría de doctor de hijicos en el libro. En la revista Dergi, que la Gazeta Shalom publica una vez al mes, Señor Naim escribió un artículo sobre el mismo sujeto y mencionó mi madre. Sus amigos de casa, algunos de vosotros podéis conocerlos o acordar sus nombres, fueron los doctores Moïse Axiote, Jojo Levy, los buchuques Gabriel y Rafael Negrin y Robert Barizac. En el empecillo del mes de mayo de 1960, cuando yo tenía 6 años, mis genitores me dejaron con mi gran mamá y se fueron a Israel para ver si podían hacer aliyah. El gobierno quería enviarlos a hospitales en diferentes ciudades, lejos uno del otro para laborar. Esto no era aceptable para ellos porque tenían un hijo chico. Cuando estaban en Israel, hubo un coup d'etat, una revolución en Turquía, en el 27 de mayo, organizado por el general Cemal Gürsel. Mis genitores no pudieron retornar a Turquía por unos cuantos días. Cuando retornaron, decidieron que Israel no era para ellos, con las restricciones de laboro que el gobierno de Israel les estaba metiendo. Antes dije que mi padre tenía una tía que había emigrado a New York, su tía Fanny. Esto fue entre 1915 y 20. Se casó con un otro inmigrante sefaradí de Turquía y tuvieron un hijo que era solo 2 semanas mayor de mi padre. Mis genitores escribieron a ellos y expresaron sus deseos a emigrar a los Estados Unidos. El primo se metió en contacto con una organización llamada Hebrew Immigrant Aid Society, Sociedad Hebrea para Ayudar a Inmigrantes, o HAYAS, para empezar las obras para que viniéramos a los Estados Unidos. HAYAS eliminó el verbo hebreo de su nombre porque ahora ayudan gentes de todas religiones y de todos los países, no solo los judíos. En viniendo a mí, la vida estaba normal como puede ser para un chico de 7 u 8 años. Yo era elevo en la escuela judía Birinci Karman Musevi İlkokulu, que aquel tiempo estaba al lado de la sinagoga Neve Shalom. Ahora se llama Ulus Özel Musevi Okulları y está en la sección de Ulus de Estambul. Estuve en esta escuela hasta la 3ª clase. En 1963 me quitaron de la escuela cuando salimos de Turquía para irnos a los Estados Unidos.
Mi maestra en estas fotos fue la famosa Madame Morpho. Morábamos en Deniz Palace Apartment en Refik Saydam Caddesi. Refik Saydam era un ex primer ministro de Turquía. Mis genitores tenían cada uno su propio buró en nuestro apartamento. Afuera del edificio había una tabela con sus nombres y sus especialidades, çocuk doktoru, pediatría y internista. El edificio se convirtió a un edificio del Istanbul Kültür Sanat Vakfı, Fundación de Estambul para la Cultura y las Artes. No sé si funciona como está hoy. Cuando morábamos en Turquía, mis genitores tomaron lecciones de inglés de un maestro que venía a nuestro apartamento. Su nombre era Monsieur Baron. Tomaron y pasaron exámenes administrados por la SFMG, Educational Council for Foreign Medical Graduates, Comisión de Educación para Diplomados Médicos Extranjeros, y tenían de tener todos sus certificados y diplomas, incluyendo mis papeles de escuela, Birinci Karma, oficialmente traducido y presentado al consulado americano. Cuando estuve preparando para este encuentro, tupí una letra al cónsul americano explicándole de que había papeles con 3 alcunias diferentes. Cohen con K, Cohen con C escrito como la versión francés, y Cohenac supuso que mi gran papá tomó después de la ley turca de 1934 que obligaba a tomar nuevos ciertos nombres o alcunias. Por esto, hoy hay nombres como Özlevi o Acohen o Cohener si no se trocaran nombres enteros. Hay gentes que hicieron, por ejemplo, Bahar, primavera en turco, de Behar, o Karasu, agua preto en turco, de Karaso. Y como el primo hermano de mi padre se trocó su alcunia de Filipa a Saygıbilen, que es uno que sabe respecto en turco. En el empecillo de febrero de 1963, subimos a un avión de Air France para París, donde pasamos 2 o 3 semanas visitando a los parientes de mi padre. En 24 de febrero subimos de nuevo a un otro avión de Air France en París y abajamos en el aeropuerto Idlewild en la ciudad de New York. El nombre del aeropuerto se trocó a Kennedy el 24 de diciembre, un mes después que el presidente Kennedy se fue asesinado. En la terminal nos esperaba un representante de Hayas para acompañarnos a la aduana y inmigración y presentarnos a nuestros parientes, el primo, a que no lo habíamos conocido en persona, y a su familia que también nos esperaban en el aeropuerto. Después que nos encontramos con la familia, subimos con las valijas en 2 taxis que se llamaban Shekel Cabs, donde se asentaban los pasajeros uno al frente del otro. La primera vez que había visto esto. Fuimos al apartamento de Tante Fanny y Oncle Victor Levy, donde moraban en los Bernard Baruch Houses, bloques de apartamentos que se topaban en el sur de la isla Manhattan, en inglés Lower East Side, donde estuvimos una semana con ellos. Bernard Baruch era un filántropo y consejero a 3 presidentes, Wilson, Roosevelt y Truman. Antes de salir de Turquía, mis genitores ya tenían labor esperando en un hospital que se llamaba Jewish Memorial Hospital. Al día después que arribamos a New York, el primo Albert Levy y su mujer Molly nos llevaron a buscar un apartamento para alquilar cerca del hospital donde iban a empezar a laborar, mercar mobiliario nuevo y registrarme en la escuela pública cerca del apartamento. Mis genitores tenían que empezar a laborar el primer día de marzo de 1963 y yo empezaría a la escuela el mismo día. Teníamos 4 días para hacer eso todo.
La familia de Molly eran judíos románicos de Grecia. Sus genitores fueron unos de los fundadores de Kehila Kedosh Yanina, la única sinagoga románica en el hemisferio occidental. Como dije antes, mis genitores habían tomado clases de inglés en Turquía. Yo no sabía un verbo en inglés. En Turquía, en casa, me hablaban solo en turco. Ellos hablaban en turco, nuestro español. No sabíamos el verbo ladino. Lo llamábamos esta lengua que estamos hablando ahora, español ya, que es verbo turco, y francés. Mi madre sabía un poco griego. Cuando era chica, ella tenía vecinos griegos, o rum en turco. Y mi padre sabía un poco de hebreo. Después del primer día de la escuela, cuando entré al apartamento, les dije a mi padre y madre que los otros alumnos en mi clase me estaban diciendo lo que me apareció a mis orejas, verbo turco para vino de beber o sharab. En realidad, lo que me estaban diciendo era cállate, shut up en inglés o sus en turco, cuando abría la boca para decir una cosa. Una de las maneras que me empecé inglés fue mirando televisión. Miré todo de maneras de programas de caricatura, cartoons en inglés, programas de haberes, westerns, novelas que es subóperas en inglés, etc. En junio, 4 meses después que vinimos, me enviaron por el verano a un campo de dormir por 6 semanas. El campo era miembro de organización de campos judíos. Tuve un tiempo difícil ahí y porque estuve solo, sin amigos, sin hablar con ninguno. Mas a la fin de las 6 semanas, cuando torné a la ciudad, empecé a hablar inglés mucho más mejor de antes y sin acento. Hay una dicha en inglés, sink or swim, que es, si no puedes nadar, te vas a ahogar. En el campo me empecé a hablar inglés, me empecé a nadar. Mis genitores eran 40 y 41 años de edad cuando vinimos a los Estados Unidos. Tuvieron de empezar de nuevo como se salieron de la escuela de medicina. Me acuerdo que uno de los tiempos más difíciles para ellos fue el primer Pesach que estuvimos en América, que cayó un mes después que vinimos aquí. Como doctores nuevos, los llaman interns en inglés, estaban novechi en el hospital cada 2 noches. En la primera noche de Pesach estaban novechis y hicimos el seder en la camareta de novechis, los 3. Los dirigentes del hospital cerraron los ojos cuando yo estuve con ellos en el hospital para dormir cada 2 noches que estaban laborando. Para el segundo noche de Pesach, la noche que estaban servicio libre, que no estaban novechi, nos invitó el chef de medicina a su casa. Él era un doctor de Egipto que hablaba francés y tenía el mismo nombre de mí, Jacob Cohen o Jacob Cohen en hebreo. No estábamos solos esta noche, mas como se me da en la Haggadah, cuánto fue demudada la noche esta más que todas las noches, que en todas las noches no nos entiendes a pilubes una, y la noche esta 2 veces, etc. O otra manera de que esta noche es diferente de las otras noches. Este seder estaba un poco diferente para nosotros. Nosotros recitamos secciones de la Haggadah en ladino. Por ejemplo, los decimos, Magid, hinchirás las vasos de vino y dirán la Haggadah. Nuestro Barabai, el conductor, recitó secciones donde recitamos nosotros en ladino. Él recitó en francés. Por ejemplo, él recitó Magid, rempliront le deuxième verre de vin en recite la Haggadah. Cuando se acercó la Yamim Noraim, Dr. Cohen, el chef de medicina, arregló las horas para que mis genitores estuvieran libres. Trocó sus horas con doctores que no eran judíos. Sabíamos que había una sinagoga sefaradí en el Bronx. Un Shabbat, cuando mi padre no estaba laborando, los dos tomamos el metro y fuimos al Sephardic Jewish Center del Bronx para demandar sobre asistir a las oraciones de las Yamim Noraim. Nos encontramos con el Jajam Asher Murciano,
que está en Gan Eden un poco más de un año, y era el Jajam del Kal más de 50 años cuando se murió, y los oficiales de la sinagoga que nos recibieron con brazos abiertos. Este primer Shabbat que estuvimos en el Kal juntos, mi padre fue llamado a la Torah como Cohen. En el primer día de Rosh Hashanah, siempre lo llamaron por Cohen. Después que se hizo Hazino y no pudo subir a la Teva, y continuando después que se murió, le dieron el honor como su representante. En el primer Erev Kippur que asistimos, como es costumbre en las sinagogas sefaradís, mi padre me marcó uno de los Sefer Torahs que se amonedan o se venden los aliyot para que yo lo llevara. Él continuó a marcarme un Sefer hasta que se murió. Ahora, cada año, yo o Susan, mi mujer, continuamos la tradición de marcar un Sefer Torah para que yo lo lleve a las oraciones de Kal Nidre o en el primer día de Rosh Hashanah. Otra tradición que continúa para honorar a mi padre, Hazo Kohanim en Rosh Hashanah, en el caso sefaradí. Empezamos a hacer Kohanim juntos en el Bronx, debajo la dirección de David Perachia, padre del famoso pianista Murray Perachia. Él tenía un voz más fuerte de todos que hacían la bendición de Kohanim. David Perachia también dirigió el coro de jóvenes del Kal. Después que mis genitores escaparon sus internship a la fin de febrero de 1974, nos mudamos a un banlieue o casal afuera de la ciudad de New York, donde me registraron a la escuela pública local y la escuela del Kal Ashkenazi, que era 2 días a la semana. Aquí se llama Hebrew School, no es Mahazikei Torah como en Turquía. Hay también escuelas que son Jewish Day School, que es entero el día y se empiezan casi 50% religión y 50% curso civil. Y hay escuelas que son yeshivas, que empiezan más mucho de religión y más poco de curso civil, más cara que se empieza mínimo un curso civil según el gobierno. Yo me fui a Hebrew School los miércoles después de la escuela pública y a Had de mañana, Sunday School. Mi bar mitzvah iba a ser en la sinagoga sefaradí en el Bronx. Como morábamos una hora lejos de la sinagoga, el Jajam murciano me preparó un cassette con todas las oraciones que tenía mi empezar, incluida mi parte de la Perashá. Oí el cassette con el voz del Jajam cada día. Cada 2 semanas nos fuimos al Bronx para que yo recitara las oraciones por el Jajam y él me corrigió y me dio una nueva oración para empezar. El día de mi bar mitzvah, que era el primer día de abril de 1967, todo estuvo en regla. Tuvimos una celebración en un club israeliano en la ciudad que se llamaba Café Sabra. Como dije antes, ainda estamos miembros de la sinagoga, aunque no moramos en New York, moramos en Florida. El año pasado, en 2021, después de la pandemia, asistimos en las oraciones de Erev Yom Kippur, Kal Nidre, en el primer día de Rosh Hashanah. En el liceo estuve en la banda de la escuela. Había tomado lecciones de clarinete. La banda dio 2 conciertos durante el año de la escuela. También caminamos en el medio tiempo, halftime, en los juegos de fútbol, en el camino principal en la casa, en el Día de Independencia y el Día de los Caídos, o Memorial del Inglés. Después que tomé diploma de la liceo, entré a Hofstra University en Long Island, una sección de New York, donde conocí mi futura mujer, Susan, el primer día de las clases. Estuvimos exclusivamente juntos los 4 años de universidad. Después que tomamos las diplomas, esperamos un año antes de casarnos. Aunque Susan es ashkenazi, la boda fue enteramente sefaradí. Los oficiantes fueron el Jajam murciano, que lo conocimos de cuando vinimos a Estados Unidos y que me había preparado para mi bar mitzvah 10 años antes,
y al famoso Hazen cantador maraqueño israeliano Joe Amar. Joe Amar era musafir por las Yamim Noraim en la sinagoga del Bronx por 4 o 5 años. Para los neoyorquinos que están con nosotros hoy, la boda se hizo en el Huntington Townhouse, un grande salón de banquetes en Long Island, donde la familia de Susan moraba aquel tiempo. Como es tradición en las bodas, es tradición en las bodas sefaradí, los genitores cubrieron las cabezas con un talet, tendieron los 4 tzitzit, y el Ajam Murciano y Joe Amar recitaron las 7 verajot u oraciones en estilo sefaradí. Y ahora tengo un anuncio que quiero hacer. Hoy, el 12 de junio 2022, es nuestro aniversario de casamiento, de 45 años. Nos casamos el 12 de junio de 1977. El 11 de septiembre de 1984, nos nació una hija. La sinagoga sefaradí había mudado del Bronx a Queens, una otra sección de la ciudad. El primer Shabbat, después de su nacimiento, todos nos fuimos a la sinagoga en Queens para meterle su nombre en el carro. Aunque mi hija se fue a Hebrew School como a mí, yo y mis genitores siempre nos aseguramos que ella sabe de sus raíces y tradiciones sefaradí. Cuando era chica, durante las fiestas, siempre asistimos a la sinagoga sefaradí y ashkenazí, y siempre a ella le placía comer las comidas especiales que preparaba su gran mamá Esther. En el ecrán hay una foto de madre y hija que salió en la gaceta local cuando tenía 3 años, enseñando la Hanukkah. Está escribiendo debajo de foto Marcy Kohenak, de 3 años, enseñando la menorá en la Centro Comunidad Judía en Spring Valley. Su madre Susan y el rabino Robert Pilavin, que organizó a cantar canticas de Hanukkah, están mirando. Había cerca de 120 padres y madres y grandmamás y grandpapás que asistieron en el evento anual viernes que pasó. Mi hija se casó en 2008 y nosotros la echamos taller a los 9 casados, 14 años antes. En los primeros años de los 70, mis genitores hicieron arranjamientos para que mi gran mamá Fidor, que moraba en Turquía con mi tío Shalom y su familia, que emigraran todos a los Estados Unidos. Cuando ella vino a América primero, los otros vinieron después. Ella hablaba latino y turco chapeado. Yo estaba empezando a olvidar mi turco y no sabía hablar latino, pero ella entendía. Para hablar con ella tuve de acordar mi turco o empezar latino. Empecé a empezar latino y abrí los dos, el latino y el turco chapeado. Como el primo de mi padre nos ayudó a nosotros para venir a los Estados Unidos, mis genitores ayudaron al hermano de mi padre de mi madre y a su familia para venir aquí. Como mis genitores tenían laboro esperando, mi tío Shalom y Rosa tenían laboro esperando. Algunos de vosotros estáis diciendo que este nombre Rosa Caraco es conocido. Puede ser la conocéis como Rosina Caraco de bendita memoria, una de las moderadoras de Latino Comunidad. Ella también era la fundadora en 1992 de la Federación Sefaradí de Palm Beach con mi primo Jacques. Más sobre eso después. Nunca la llamábamos Rosina. Ella siempre fue Rosa para la familia. En las Moadim de Rosh Hashanah y Pesach, mis genitores siempre tenían la casa llena de gente. La familia de mi tío y la familia del doctor Rafael Leví siempre estuvieron con nosotros. Los Levis también emigraron de Turquía a la fin de las 60. Mi madre guisaba las comidas tradicionales sefaradíes para las Moadim, como los bimuelos, cafés de plaza, apios, etc. para Pesach. Bulemas, borecas de berenjena, borecas de patatas
y queso para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Mi padre siempre me daba la Haggadah en hebreo y ladino, coloreando un libro imprimado en Viena que era en letras hebreas, incluidas las secciones en ladino. Nosotros usábamos la edición de 1946 de la Haggadah imprimido por Akaher, que tiene la Haggadah en hebreo transliterado y el ladino directamente debajo. Nuestras copias de la Haggadah tenían manchas de jaroset de los sándwiches de Korech. Después que mi madre se hizo Hazina y no puedo más guisar, topimos una mujer en Queens que tenía una boutique que se llamaba Paula's Borecas. Encomendimos las borecas y ella las mandó composta. La sabor no eran como mi madre los hacía. Para cortar el tanit de Yom Kippur, nuestra tradición era untar pan en aceite de aceituna con pimienta. Mantenimos todas las tradiciones todo el tiempo que pudimos. Pero después que mi padre nos dejó en 2011, empezamos a ir al Kal Ashkenazi para el día de Kippur, que era cerca de nuestra casa. Amigos Ashkenazi del Kal empezaron el uso de invitarnos a sus casas para cortar tanit cada año. Su tradición de cortar el tanit es con comidas que se llama dairy o lechería y otras comidas que se llama appetizing en inglés, es bagels, pescado de salmón lox y herring y otra manera de pescado y salatas. Mi vida profesional empezó cuando tomé el diploma de la Universidad de Hofstra en 1976. Empecé a laborar en un hospital psiquiátrico del gobierno como mis genitores estaban laborando. Después que escaparon sus primeros años de laborar, como dije antes, el primer año se llama internship, decidieron a trocar sus especialidades de doctor de hijos y doctor general a psiquiatría. En psiquiatría, los doctores no laboran 24 horas al día. Con un hijo, la moda de sus vidas iba a estar más cool. Empezaron un programa que toma unos cuantos años para empezarse en psiquiatría. Esto se llama residency en inglés. Cada uno de ellos eventualmente se hicieron jefes de diferentes servicios en el hospital que laboran. Yo empecé a laborar en uno de 23 hospitales psiquiátricos en el estado de New York, dirigido por la Oficina de Salud Mental del estado de New York. Parece que New York tiene muchos locos si hay 23 psiquiátricos hospitales. Empecé a laborar en el buró de entrada para los asilos que se llama Admissions Office en inglés, donde se registran los asilos cuando se entran al hospital. A las noches, después que escapé mi labor del día, me fui a la escuela a Long Island University en Brooklyn, 4 noches de la semana para estudiar por mi máster en administración. Entraba a casa a las 11 de la noche. Reusí de tomar el diploma de máster en 1979. En los años que laboré por el gobierno de New York, tomé y reusí exámenes para adelantar o avanzar en mi posición en el laboro. Cuando vino a oportunidades, me dieron mucho más responsabilidades. Eventualmente me hice asistente director o subdirector de administración y estuve en cargo de todos los edificios fraguas de uno de los hospitales dirigentes por el estado de New York en el Bronx. Mis responsabilidades incluían mantener todos los edificios del hospital y asistir al director de la administración en la operación de toda manera de hecho que no era clínico. Hay muchos departamentos en que yo asistí. Los voy a decir los nombres en inglés y lo que hacen en ladino. Safety and Security es el departamento de seguridad y protección de todos los gentes, de casinos, digitadores, empleados y también la seguridad de todos los equipos, edificios, mobilias, etc. El Food Service and Nutrition es el departamento de nutrición y los que guisan las comidas. Human Resources y Personnel es el departamento de empleados. Housekeeping and Environmental Services es el departamento que limpian todos los camaretas.
business office, que es departamento de negocios, que merca todo para el hospital, de comidas a las drogas y paga las facturas. Comunicaciones es el departamento de teléfonos y un tiempo teníamos radios de la compañía Nextel que se habla uno al otro en grupos como tienen los policías y más y más y más. Me retiré en 2009 después de tener 36 años de crédito con el gobierno y estoy tomando pensión del estado de New York, mi solo empleador. Susan laboró en una de las escuelas locales como maestra en la clase que se llama Computer Lab o laboratorio de computadores, donde las otras maestras traen los elevos a una camareta que tiene más de 20-25 computadores y cada elevo se asienta enfrente de un computador para tomar visión específicamente por el elevo. Susan se retiró de la escuela después de laborar 16 años. Cuando murió mi madre en 2003, tuvimos 2 servicios para ella. El primer servicio fue en un funeral home, literalmente una casa de funerales, oficiado por el Jajam Ashkenazi de nuestra sinagoga local. El segundo servicio fue en el cementerio con el Jajam murciano en la tradición sefaradí. Después que mi padre retiró en los 80s, le demandaron en el CAL que participa en las oraciones de cada día, Shachrit, Minha o Arvit, cuando se quería. Se iba al CAL cada día, 2 veces al día. Cuando no podía conducir, uno del CAL venía a su casa a tomarlo. Cuando se murió en 2011, porque era muy respetado en la comunidad, su funeraria tomó lugar en el CAL, no en el funeral home como mi madre. Había 4 oficiantes, 3 hajames y un hazán. En enero de 2015, Susan y yo decidimos de mudarnos del clima frío de New York a la caliente y la sol de Florida. Merquimos una casa en lo que se conoce como una comunidad de 55 y más, donde uno de los moradores debe tener 55 años y más. La comunidad donde moramos se llama Valencia Isles. La mayoría, pero no todos, que moran aquí están retirados. Hay una directora de actividades que hace planos para shows que vienen a la comunidad para arranjar filmos y asista con los 10 de clubes que hay. Hay Club de Israel, el Club de Cultura donde se van a teatros, ópera, ballet, hay clubes solo para hombres, solo para mujeres, clubes de sport como tenis, golf, bowling. Puedes topar un club para lo que os interesa. Escribo de vez en cuando a la Ladino Comunidad, el grupo de internet fundado por nuestra amiga Rachel Amado Bortnik, la Izmirlía, que es una de las frecuentes balabayas en estos encuentros. Todos ya sabemos que puedes quitar los Izmirlis de Izmir, pero no puedes quitar Izmir de ellos. La primera vez que la encontré a Rachel era en 1992, cuando ella estaba caminando en el Día Turco en New York, cuando estaban conmemorando el 500 aniversario del sultán otomano que recibió a los judíos que salieron de España por modo de la Inquisición. El futuro Hajam Bashi de Turquía, Rabbi Isaac Hareva, estaba en New York y él caminó con Rachel y otros de la organización American Association of Jewish Friends of Turkey, Asociación Americana de Amigos Judíos de Turquía. Los pacharos sefaradíes, con nuestros amigos Karen Shafon y Zed Bana, también vinieron y dieron concert en el Cal Sefaradí en el Bronx, y ellos estaban en la misma conmemoración de 500 años, pero no caminaron, estuvieron encima de unos de los barcas de Cristóbal Colón y cantando. Participamos en 4 viajes con Ladino Comunidad. El primero era un crucero en el Caribe, el segundo un viaje a México. En el tercer nos fuimos a los países de los Balcanes, Belgrado, Sarajevo y Dubrovnik, y de cabo
viaje era en 2018, cuando Rachel Ben Zalman y yo dirigimos el grupo en New York, Filadelfia y Washington. Este era el viaje donde estuvimos musafires en un viaje de Ahad cerca de Washington, donde estuvo Flori Jagoda de Benjamin Memorial. Este grupo se encuentra una vez al mes a los Ahades en una casa diferente de los miembros para comer, beber, hablar y cantar. Ahora os quiero mostrar dos cortos videos que tengo en el ecrán de los viajes de los miembros para en el ecrán de los viajes que participamos. Hermosa. No puedo yo dejarlo de beber nunca me a ti, con canto de amarlo, de beber nunca me a ti, con tanto amarlo. Me siento rey mismo por una sin tener lira en el cachón, me siento millonario. La vida no correr aquí, no puedo yo dejarlo, de verdad nunca me a ti, por tanto amarlo. De beber nunca me a un poco más fresco, podemos bailar. Hermosa. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, Salvador. bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Michael Reino, Michael Reino, Michael Reino, como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. No, no, yo. Ok. Ahora hablaré un poco sobre la Federación Sefaradí de Palm Beach, Florida. Querido Jake, tenemos, ya estamos a la hora. Okay. Esto deberá de ser presto. Tengo 5 minutos, ya va a escapar. Bravo. Ok. Ahora hablaré solo un poco sobre la Federación Sefaradí de Palm Beach, Florida, que son unos de los directores. La Federación Sefaradí de Palm Beach fue fundado en 1992. Este año vamos a celebrar nuestro aniversario de 30 años. Nuestra misión es de preservar y avanzar la cultura sefaradí en latino. Al mismo tiempo asistimos con actividades educativas
sociales. Los fundadores fueron mi tía Rosina Caraco Esmeralda y su hijo Jack. Jack se había mudado a Florida de New York unos cuantos años después que se murió mi tío Shalom. Rosina murió en marzo de 2012, 3 años antes que nos mudamos permanentemente a Florida. Ok, un poco. La querida Daisy Alaluf Newell de Bencho Memoria nos recibió con los brazos abiertos, no porque éramos familia de los fundadores de la organización, no porque yo era hablante de ladino, realmente no hablaba muy bueno, Dainda no habló muy bueno, porque queríamos hacernos nuevos miembros. Susan y yo nos hicimos miembros y unos cuantos años después me mandaron que me hago uno de los directores. Daisy era una maravillosa guitarrista y en cada reunión cantaba canciones en ladino. Ella también murió en los 2012, 6 meses después. La organización es sazonal. Las actividades empiezan a la fin de septiembre o en principio del mes de octubre. Escapa después de empezar. Tenemos varios programas para dar curtos resumen de cada uno. Tenemos páginas de Facebook, internet, de web, Facebook y YouTube. Ok. Cuando empezó la pandemia en marzo de 2020, hicimos todos nuestros programas por Zoom. En el principio de este año tornamos a tener unos cuantos de los eventos en persona. Ok. Tenemos como otros actividades nuestro Día Internacional del Ladino en Sur Florida. Nuestros invitados por estos días eran Sara Oeste, a los profesores Brian Kirshen y Devin Knott, la cantadora Susana Bejar y la bailadora Miriam Milay y su marido Joe Zeytunian, que nos explicó instrumentos turcos como Kamane, Begama, Kanun y demás. Viva Ladino es uno de actividades donde los elevos se empiezan nuestra lengua, se curanean variedades de libros como los de Alla Markova, nuestra amiga Gloria Asher, Matilda Cohen Sarano, y revistas, jurnales para meldar y escribir y hablar ladino. Las maestras y maestros de Viva Ladino son nuestros miembros Roberta Tabet, Diane Mortensen y June Ellen Schleifer. Echar Lashon originalmente empezó como un encuentro social y cultural para hablantes nativos de nuestros nuevos de ladino que se encontraban sin formalidad para tomar un café y un bizcocho una vez al mes para adentrar nuestras lenguas. Cuando empezó la pandemia y trajimos todo a Zoom, me hice cargo del programa y se hizo difícil cuando estaban hablando todos al mismo tiempo en Zoom. Yo decidí, con la permisión de los otros directores, a copiar este programa en el encuentro de Ajal y invité diferentes musafires cada mes para presentar en Zoom. A la fin de las presentaciones, abrí los micrófonos de los miembros y echaron la show con las musafires, mis musafires de echar la show de ese ejercicio de Zoom. Eran los doctoras Judith Cohen, la profesora Gloria Asher, Hazan Isaac Azus de Seattle, Rachel Bortnick, Hazan Ramón Tassat, Albert Maimon de Seattle, que fue uno de los que ganó honores del Sephardi Jewish Brotherhood de América, Jane Mushabak, la profesora Jane Mushabak y la profesora Daisy Braverman. Como el nombre significa, las visitas de Ajá son los ajares donde ofrecimos boricas, filas, queso blanco, café, chai, bacalao, bizcochos y otros dulces. Los programas de las visitas son más largos de los de charlachón y tomados otros. Quiero empezar con Liliana y Marcelo, estuvieron con nosotros una hora y Liliana nos dio un concepto maravilloso. El programa está en el ecrán. La profesora Dina Danon habló de su libro sobre los judíos en la época otomana en Izmir. Sara Araoeste habló sobre su ciudad ancestral de monasterio. Tuvimos los ajames Nissim Ben Lekave, que todos los conocen, y el Hajam Yoel Kaplan, que es el Hajam Bashi de Albania, y los Balcanes. Los otros invitados eran
Joe Jalillo, que habló sobre la Gaceta La Vara, que su gran papá publicó. La madre de Joe, Phyllis Jalillo, es una de nuestras miembros, y la hermana de Joe, Stacy Jalillo, es una de las directrices de la federación. También Ginny Milgram era una musafira de una visita. Ginny, nacida en Cuba, se agradeció cristiana, investigó 15 generaciones de sus genitores hasta el momento de la Inquisición y topó todos los papeles en las crisas y bureaus de los gobiernos y probó a los Ojambas en Israel que su linaje maternal eran todas judías y fue aceptado como judía. También tenemos un programa que se llama Sephardic Film Series. Mostramos filmes que tienen temas sefardíes, from Toledo de Jerusalén, con Yoram Gaon, Tesoros, Flourish Flame, y Rachel estuve con nosotros cuando mostramos Trees Cry for Rain, Árboles lloran por lluvias, y cada año tenemos un ceder en latino. No usamos la sartén de memuelas que trajimos de Turquía cuando vinimos, no los creímos más, los hacemos colaneando la misma receta de mi madre, los hacemos en el horno, colaneando para muffins que no se apegan. En inglés, non-stick muffin paste, el sabor es lo mismo. En diciembre pasado estuvimos en New York representando la Federación de Palm Beach, cuando la hermandad sefaradí honoró dos de nuestros amigos, Sara Arewesti y Albert Maimón, y Dr. Albert Bula, el chef de Pfizer, que es originalmente de Rodos. Era una noche que no se puede olvidar. Cuando musafires vienen a visitarnos en la federación, yo soy el anfitrión. No sabía ese verbo anfitrión. Lo topé en el diccionario o Paraguay, cuando Liliana y Marcelo vinieron para una conferencia de FCLA a la Federación Sefaradí Latinoamericana en Miami. Nos encontramos los cuatro, fuimos a comer por midi. Cuando conocí a Alejandro, Alex Acero de Latino 21 por hacer el interview por su canal de YouTube, pasamos unas horas en mi casa, caminamos en el restaurante. Después nos fuimos a una reunión de la Federación donde Alex trabó un film de Maurice Daca cantando para los miembros y lo metió en el canal de Latino 21. Cuando Linda Darmon vino de Francia a Miami Beach, me buscó. Cuando mi primo Abraham salió de Israel y su familia tomaron un crucero de Miami. Antes que empezó el cruise, me buscaron y vinieron a nuestra casa en Boynton Beach. Si algunos de vosotros vienen al sur Florida, búscame. Merci mucho por la oportunidad de contar la historia de mi familia, a mi vida aquí en Boynton Beach. El otro año estuve en otro encuentro con la profesora Tamara Alexander y Albert Israel. Nos dieron solo 5 puntos por cada musafir para hablar. No como hoy. Espero que no os metí a dormir. Ahora No, mi querido, no estamos... Liliana. No estamos durmiendo, estamos todos tres salidos de conocerte. Ya ahora también de sentir tantos nombres y alcunias tan interesantes y tan conocidas por seguro para todos. Tenemos aquí muchos de los maestros de ladino que nombrates y estamos muy orgullosos de sentir este reporte tan detallado de tu historia, porque también es un poco la historia de muchos de los que conocemos. Siempre las migraciones son cosa de recordar. Dejamos muchos parientes en nuestras tierras originales y tomamos nuevos parientes en las tierras que nos abrazan. Así que muy hermosa la historia. Estamos un poquitico pasados del tiempo. A mano quiero dejar de dar los saludos que tenemos tantos y tanto que te dicen para ti.
están aquí. Muchos de las personas que te conocen, nombraste a Jane Mushabak. Y Jane dice, en New York, Arthur y yo vamos hoy a la boda del nieto del Rav Murciano. Ya va a ser esta tarde en New York. Y dice, qué hermoso tener todas las historias de Jake, dice la familia Murciano. Contó Madeleine, Judy, Onina y Raviv y su Calá. Y muchas gracias, Jake. Y muchas gracias, Jake, por toda la historia que estás diciendo. Bravo, bravo. Tenemos saludos, como siempre, de México con Bárbara Estrada, de Las Vegas, de Linda Sklar, de Brian, nuestro querido amigo que lo vimos en las fotos con Jake. Tenemos de Netanya con Bully Hassan, de París con Gaia Bala, de Toronto con Jay Elvin. Mira, todas las bandas andemos están mirando y escribiendo. Nicole nos manda también, Nicole de París, qué alegría toparnos de nuevo y cariños. Saludos de Israel, de Moshiko Cohen, nuestro cantadero amigo también. Shalom, buenos días desde Ashdod, como cada semana, que no nos manque Silvia Jadef. Y también, bueno, Brian manda saludos a Susan. Y bueno, nos mandan muchos saludos a todos y a ver, tenemos también mensajes de Facebook y de YouTube que tenemos ahí gentes mirando. Adrián Toro Quintero de Colombia que nos manda saludos. Barish Tugrul desde Ankara, Kamrat desde Países Bajos. Cojábamos, dice Boker Tov y Shalom a todos desde Arizona. Te desean a ti y a Susan, Mazal Alto, Mazal Tov por el aniversario. Mira, justo estamos fiestando con vosotros. Ama, todos estamos esperando que nos vas a convidar el día de hoy por el aniversario. Ya estoy esperando aquí para tomar alguna cosa. Bueno, vamos a escapar con los de Cabo saludes. Todo lo que se escribe en estos mensajes del chat lo vamos a mandar a Jake para que él pueda mirar quién saludó y a responder por cada cosa si tiene menester. Rachel también nos escribe para ti y Daisy, Rachel Amado Bornik y Daisy. Y también está con nosotros Gloria Asher, que la tenemos siempre. Todas personas que apreciamos, que nombrates. Te quiero felicitar, Jake, por el labor que haces en la Federación de Boynton Beach. Me parece un grande labor de resgatar el ladino, de tener estas actividades, de no abajar los brazos en tiempos de que estábamos prisioneros en las casas y tener encuentros también. Me alegra que tomates la idea de hacer como encuentros a mano en Ajad. Muy hermoso sentir tu historia, la de tus genitores. Sabemos que es muy importante también para nosotras las mujeres que tu madre fue una persona muy educada y muy importante, una doctora. Y esto, no que no damos valor a tu padre, Amá. Para las mujeres esto es importante, no todas arribaban a una carrera universitaria en aquellos tiempos y aprecio muy mucho que nos contates todo esto y las gentes que están con nosotros también. Así que merci mucho por aceptar de ser mi musafir el día de hoy. Vamos a escapar con la presentación de cada semana que tenemos
con nosotros vamos a tener la próxima semana a nuestra querida amiga Rachel Abado-Bornik, con también que lo aumentamos aquí, el Rav Nissim El-Nekave, para descubrir el sefaradismo. A ver, ¿qué nos van a contar sobre este sujeto? Será una sorpresa. Como cada semana vos encorajo a mirar este y todos los filmicos que tenemos de los encuentros de Anjad en nuestro canal de youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV. Si nos quieres dar una ayuda, ya sabes, sefarad.com/encuentros. Esto es nuestro programa de hoy. Y como siempre, nos vamos a partir con una frase que decimos cada semana: buena semana mos del Dios, semanada buena a todos y al vernos el próximo Al-Had. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, Y por ti cantaré, yo y viviré. por ti yo Cantaré, cantaré. Y por ti yo viviré. cantaré, y por